Y él dice que una frase famosa, nuestra Grecia, aprendemos más de la Grecia, Grecia y Roma, que de los incas, los mayas, los aztecas y otros grupos indígenas. O sea, nuestra Grecia es mejor, ¿no? Es preferible a la Grecia que no es nuestra. Que no es nuestra. ¿Está bien? O sea, una universidad americana en que se estudie la historia de América, bien, la historia, los conflictos, la realidad, los componentes americanos. ¿Está bien? Pero obviamente eso no es lo que ha ocurrido. Y ya quien había hablado más o menos de esta misma idea a principios del siglo, más o menos, ¿quién ya había hablado de esto? Bello cuando habla de la necesidad, y bueno, y este hombre en su poema, Olmedo, cuando dice que hace falta que se escriba la historia de América. Esa idea ya viene dando vuelta, solo que Martí ya la reformula mucho más, ¿no? Pero ya Bello, ya Olmedo mismo nos decía, esta es historia que hay que empezarnos a escribir, tenemos que empezarnos a escribir nosotros, ¿no? Y nuestros conceptos históricos tienen que derivarse de esto, no de la filosofía de la historia francesa que no se sabe, que no está basada en la práctica histórica latinoamericana. Y Martí sigue con esta misma idea. Recuerden que Bello también dijo, consúltenla, exíjanles a los europeos, ¿no?, las fuentes de sus teorías, no acepten ciegamente, sean críticos, recuerden, aplíquenlas, pero conociendo la realidad americana. Martí continúa esa línea, ¿bien? Mucho más con 60, 70 años después, es decir, con mayor conciencia de que eso obviamente no se ha logrado todavía. ¿Bien? Porque vean que todo esto es, y eso es lo triste del texto, todo esto es un deber ser, ¿no? Pero no es la realidad. No es la realidad. ¿Está claro? Y eso es un problema en el texto entre lo que debe ser, ¿no?, y lo que es, y lo que realmente es. Y por eso es que Santi habla mucho de qué latinoamericanismo es este, si el texto se lanza en una propuesta utopista de algo que no es. Porque lo que es son los parricidios, los conflictos de frontera, ¿no?, los latinoamericanos avergonzados de su identidad, ¿no?, los explotadores, esa es la realidad. ¿Está bien? Los conflictos de frontera, esa es la realidad. Y aunque Retamar no toca ese tema así, pero en las citas que hace es claro. El texto de Martí que manda a La Nación, el primero que manda, después la carta de Mercado que él cita, se lo censuran porque no era conveniente y él lo acepta. Bueno, dice que no es conveniente decir todo lo que hay que decir, en fin. ¿Está bien? Y ese es el tema que es interesante, ese artículo. Entonces, pero vean, es esta idea, ¿no?, de que hay una identidad, y por eso todo el texto también va, es una indagación de nuestra identidad en lo que Martí supone que somos, ¿no? Y más aún, que podríamos ser, el deber ser. Y de ahí ese tono utopista, ¿bien?, que no es ajeno a todo lo que ustedes han leído. Si ustedes ven en Bello, está la misma idea. Bello está consciente de que hay conflictos, pero bueno, la experiencia de Chile es una esperanza utópica, digamos, de mejoramiento, ¿no?, civil, legal en nuestras naciones. No vayan allá a trabajar para que se desarrolle América. Siempre estos textos terminan con una especie de utopismo, ¿no?, porque la realidad es que los jóvenes están en las ciudades enredados en la prostitución, ¿no?, bien, y no trabajando. O sea, la realidad es una, pero el impulso utopista de estos textos los vemos, ¿no?, que todavía se continúa. En el caso de los anteriores, para conformar las naciones. En el caso de Martí ahora es para dirigir, ¿no?, estas naciones ya conformadas, pero no siguiendo todavía el modelo que se esperaba. Para redirigir estas naciones y ya aspirar a una especie de alma continental, ¿no?, una especie de unidad continental. ¿Recuerdan? Y por eso Martí siempre está hablando de las hermanas repúblicas, ¿no? Somos como una familia, y usa toda esa terminología filial, ¿no?, para hablar de América Latina. Somos una familia, ¿no? Bien, porque obviamente también es una utopía la unidad occidental. ¿Está claro? Bueno, y ya él lo había sufrido. Sí, en el Congreso Panamericano él sufrió y se dio cuenta de que, y es verdad, lo que dice, que no hay esa unidad latinoamericana porque Cuba lo apartaron. Y no solo por la guerra de frontera. No, que se sintió él apartado, martinismo. Por intereses que Claro. por intereses. Pero también eso, la guerra de frontera entre un país y otro. No, y la guerra de territorio y de islas y todo. Todavía ahora mismo estaba leyendo que El Salvador con Honduras creo que tiene un conflicto de una... Vaya,
hubo Colombia con la isla Mar, Colombia con... Todavía hay esos conflictos. Bien, y ya al final del 19, todos esos conflictos de fronteras, ¿no? ya se han dado ya en el siglo XIX. Y las facciones internas también, que ya había visto Heredia, y él, claro, se vivió en México y todo, tiene que haber visto esas mismas facciones. Vio todo, y eso continúa. Las tiranías, no sé qué, las guerras civiles, todo eso continúa, y ese es latinoamericano, ¿bien? Y claro, él revela que está en función de cierto, bueno, vamos a ver lo que queremos ver, con todo lo que está realmente ocurriendo, como él lo presenta, pero lo critica, lo que él llamaría los tigres de adentro. Hay un tigre afuera, ¿cuál es el tigre de afuera? Eso es muy obvio en el texto. Los Estados Unidos. Ese es obvio. Para los tigres de adentro, ¿no? Y esos son otras, ven, hay muchas oposiciones, el texto trata, ¿no? El tigre, ¿no? De adentro, pero los de adentro son plurales, ¿ok? Son plurales, son muchos tigres. Y el de afuera, que es lo ¿no? Fundamentalmente Estados Unidos, aunque hay un momento que habla de los cometas que andan por ahí. Sí, porque habla de Inglaterra también. Sí. Hay otros, digamos, cometas que andan por ahí engullendo mundo, dice. Obviamente está hablando de América Latina en el medio de todo un discurso imperialista, ¿no? De las grandes potencias disputándose los mercados, ¿no? Territoriales también. Bueno, el gigante de las 7 lenguas, ¿no? Que este tigre de afuera, Estados Unidos, es el gigante de 7 lenguas. ¿No? Con esto dice Ramos, creo, como él incluye hasta un discurso medio de cuento de hadas, ¿no? Este es como del gigante, del gato con botas, no sé, eso no sé, yo no leí mucho cuentos de hadas, pero es como una figura ficcional de un cuento de hadas, ¿no? El gigante de las 7 lenguas, no sé qué cuento tiene ese. No, ese es que Martínez como trabaja en nada de oro. Sí. Es de las aventuras mágicas, ¿no? Sí, no sé mucho de cuentos. Pulgarcito, que lo trabaja en la edad de oro, justamente. Bueno, es lo que la revista que es bueno, para todos, ¿no? Que tenía para niños. Pero es una cosa que remite a un discurso de cuento de hadas. Esto no es un cuento de hadas. O sea, es curioso, ¿no? El choque de discurso. Un cuento de hadas para niños, ¿no? Una enseñanza. Obviamente que hay una enseñanza moralizante, pero esto de América Latina no es un cuento de hadas. Pero es curioso que usa esta figura, aunque después la que más desarrolla va a ser la del tigre. Y ahí está toda esa semiótica, ¿no? Animalística en el texto del tigre, el pulpo, el cóndor. Bueno, pero puede ser, fíjate, porque ahora acordando el cuento, es Pulgarcito, que es el niño pequeño, el hermano más pequeño, que es como un niño, pero que encuentra el hacha, que oye la naturaleza y recoge todo y después vence al gigante cuando saca de su saco el hacha encantada, el agua, no sé qué. Que es el pequeño que vence al grande. Sí. Bien, aunque él no usa mucho la idea de pequeñez. Aquí no lo usa porque no le conviene. Más al contrario, estamos orgullosos de lo que hemos logrado en 2 o 3 siglos. Se le usa más esta imagen. Pero la de pequeñez no, pero sí la del gigante, ¿no? De todos los cuentos de esos realmente. Bien, ¿qué otro tema más había? La tiranía. Entonces la tiranía es esto, ¿no? Pero vean que en ningún momento él dice que realmente esos grupos están en este momento del 1891, ya 2010, que es otra historia. Estamos hablando de 1891. Él nunca dice que ellos están destinados a dirigir, sino a ser incluidos en los proyectos nacionales que por supuesto van a crear los grupos cultos, ¿no? ¿Sí? Y aunque él no habla de raza ni género, porque no hay razas, dice él, obviamente habla de los criollos cultos, ¿okay? Que van a la universidad de la escuela. ¿Bien? Y estos criollos cultos lo que tienen que hacer es no convertirse en letrados artificiales, ¿no? Sino estudiar, conocer América, y para eso hay que transformar también la educación americana. ¿Está bien? Vean que el tema de la educación siempre es muy importante en todos estos autores. Pero el tema de la educación es un arma de doble filo, porque la educación puede ser para precisamente colonizarte. ¿Está claro? ¿Bien? Y normalmente en el discurso ilustrado, ¿no? del siglo XIX era educar al indio, pero no para que fuera indio, sino para que fuera occidental. ¿Sí? Y en cierta forma esa educación nunca iba a resolver su conflicto, sino que lo iba a alienar más.
Martí parece que está proponiendo un tipo de educación descolonizadora. ¿Está claro? Descolonizadora. En el sentido de no solamente estudiar América, sino también que en esos estudios se incluya como sujeto de la historia al indio, al negro, al hombre pobre, al hombre natural. ¿Está claro? Porque yo puedo estudiar la historia, pero para ratificar el poder. ¿Sí? Entonces, nada más que hablo de reyes y no sé qué, ¿no? Y ratifico un poder vertical y la inferioridad de un grupo social. Eso perfectamente se puede hacer. Y en Estados Unidos, ustedes saben, por ejemplo, cuando los libros de historia hay que revisarlos, por ejemplo, para incluir la presencia del hispano, para incluir la presencia del negro en la historia, porque hay formas de escribir la historia. ¿Está bien? Y lo que la Ilustración proponía era una educación, pero a la occidental, recuerden, Sarmiento, que realmente enajena ciertos grupos sociales. Por eso dice que el gobernante latinoamericano, ¿qué? Debía saber qué lenguas dice. Pues si hay indios en el estado, que aprendiera indio. Que aprendiera indio. En cierta forma, no aprendiera francés ni italiano, sino indio. ¿Está bien? Entonces, si aprendo indio, porque mis sujetos, ¿no? Mis súbditos, vamos a decir, los que yo estoy gobernando son indios, pues debo aprender el lenguaje de ellos. Para ir la grabación.